la necesidad más grande de todo hombre. ¿Me acompañas a orar, por favor, y a leer su palabra? Amado Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Di la palabra, Señor. Di la palabra y será hecho. Señor, nosotros tenemos grandes necesidades. La iglesia tiene grandes necesidades. Pero hemos confiado en un Dios, todopoderoso, en Jesucristo, nuestro Redentor y Mesías. Que en una palabra de Él es suficiente. ¿Quién más iremos? Y solo tú tienes palabras de vida, palabra eterna. Háblanos el día de hoy por medio de este mensaje, Señor. Y cumple el buen propósito por el que envías tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 2, versículo 1. Leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla, estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Qué tremenda historia que nos presenta Marcos, hermanos. Esto no es una parábola, esto es el principio del ministerio de nuestro Señor. Y vemos una tremenda obra del Señor Jesucristo ahí en Galilea de los Gentiles, en Capernaum. Cuando yo estaba en la preparatoria, o secundaria, no recuerdo muy bien. Yo estudiaba en una escuela cristiana y teníamos una maestra muy querida por los alumnos, maestra Gloria. La maestra Gloria comenzó la hora que le tocaba su clase, ella llegaba a dar su clase, no era de plantas, y comenzó a atrasarse, y de repente comenzó el rumor ahí en la escuela, entre los alumnos: la maestra Gloria ha tenido un accidente. Los profesores, otros profesores, colegas de ella, el director, quien era el pastor de nuestra iglesia, llamaron así como a la sala, al salón de juntas, y nos explicaron. En aquel tiempo, yo vivía en El Salvador, había mucho problema de las pandillas conocidas como maras. Y por insólito que te parezca la historia, la maestra apoyaba a su madre en un negocio de comida, y hubo afuera de la casa de ellos una balacera entre pandilleros, y una bala atravesó el techo. Esto no es una fábula ni una ilustración, esto es de la vida real. Y le golpeó, o le cayó justamente en una espina dorsal de la médula ósea. Entonces suspenden las clases, la iglesia comienza a hacer una cadena de oración. Recuerdo que en las noches muchos de sus alumnos, entre ellos estaba yo, miembros de la iglesia, estamos afuera
del Seguro Social. Ustedes saben cómo son las urgencias en estos lugares. Ella no sabemos si tiene 24 o 48 horas de vida. La topó, sabíamos que la bala se le había alojado, dándole por el cuello. Pasadas la tarde, la noche, finalmente nos dijeron que ella iba probablemente sobrevivir, probablemente que oráramos mucho, pero que si sobrevivía iba a quedar cuadraplégica. Dicho y hecho, después de muchas cirugías, creo que no sé si, ya no recuerdo, tenía 14, 15 años, 3 semanas o un mes en el hospital, salió la maestra Gloria y vivió toda su vida en una silla de ruedas. Recuerdo que cuando ella se estabilizó, el Señor comenzó a usarla para consolar a otras personas que están en silla de ruedas, similar al ministerio que tiene Johnny Erickson. Y recuerdo claramente un domingo que pasó a la iglesia a testificar a nuestra maestra y en la silla de ruedas, perdió peso, llagas en la espalda, toda su vida cuadraplégica, solo movía la cabeza, del cuello abajo no podía mover nada, dependía de su madre, de su hermano, de sus amigos para movilizarla, al igual que este para movilizarla. Pero recuerdo que ella en su testimonio dijo unas palabras, dijo, si al Señor no le place que yo nunca me levante de esta silla de ruedas, Él ya resolvió el problema principal, mi problema principal. Mi problema principal no es la parálisis, mi problema principal es que Él ha perdonado mis pecados. Y aquel día, cuando yo abra los ojos en la resurrección, esta silla de ruedas la voy a tirar a un lado, correré a los pies de Jesucristo. Dicho y hecho, hermanos, creo que vivió 10 años más después de ese incidente. Una joven de 24 años con el joven accidente, siendo pastor, o sea, estar sirviendo aquí. Pero antes de eso yo era miembro. Y para mí era vital exponerme a la palabra. Y nuestros hijos, a veces decimos, no quieren ir a la iglesia, hable con ellos, pastor, están rebeldes y esto. Pero muchas veces no nos ven a nosotros el aprecio a la palabra. Entonces Jesús, su fama había crecido por sus sanidades, amén, pero por la predicación de la palabra. Pero luego en medio de esta gran multitud, Marco nos lleva a un drama tremendo. 4 amigos cargando a un paralítico. Si la parálisis en todo tiempo ha sido difícil, hermanos, no es comparable con la parálisis de ese tiempo. Si tú has tenido a alguien con parálisis, hermano, dependen de ti. Ponte un poquito en la necesidad del paralítico de esta historia. No podía él tomar, tenía sed y no estaban los amigos. Tenía necesidad de ir al baño y no estaban los amigos. Era un hombre miserable y Jesús sabía su necesidad. Ahora, gloria a Dios por estos amigos, qué bueno. Estos son los verdaderos amigos, los que te llevan a Jesús. A veces nos encontramos con amigos que los admiramos o relaciones familiares, incluso primos, pero que nos alejan de Jesús. Estos amigos no sabemos en realidad, no dice que vio la fe del paralítico, dice que vio la fe de ellos. Algunos dicen, hacen un caso de ellos, de los 5, de los 4, del paralítico también. No sabemos en realidad lo que vio Jesús. Lo que sí sabemos, suponte que era un paralítico ideático. Algunos tienen alguna madre o un padre ya un poco mayor que tiene ideas, que no se quiere tomar las medicinas y así. Entonces, ¿tú qué le dices por amor? ¿Se la va a tomar o se la pongo en el juguito, pero se la va a tomar? No sabemos. No nos dice el pasaje. Dice que lo subieron, pero que lo llevaron a Jesús. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. Ahora, la pregunta que yo creo que es crucial para nuestro tiempo, para este año 2024, es ¿qué fe vio? Porque hay un gran malentendido en la fe en estos tiempos, hermanos. Algunos leen este pasaje y dicen, ya ves, todo lo que se requiere para que los problemas sean solventados es fe. Porque creo que este es el entendimiento de fe de muchas personas. Yo lo he tenido también. Fe, algunos creen con fe. Y si sigues pidiendo y pasa, entonces el hombre tenía fe.
Pero lo tremendo de esto, hermanos, que se nos olvida que junto con la fe está el otro elemento, algunos lo han puesto como la balanza de la justicia. Fe junto con soberanía. Y yo por eso creo que la fe, probablemente de ellos, no nos lo dice el texto, estaba más fijada en los milagros, en las señales y prodigios que hacía Jesús. Mira, hace años conocí una persona que, esto ya lo he platicado aquí, que tenía un cáncer en el estómago con metástasis. Y se enteró que nosotros éramos cristianos y entonces venía un evangelista. Ahorita no estoy diciendo si esto sea real o no sea real, pero me recuerda mucho esta escena. Venía un evangelista al estadio. No sé si tú has sido alguna campaña de estos evangelistas. Hay algunos que son falsos, la verdad. Y hay otros que el Señor los usa en su soberanía. Afuera de esos lugares está peor que una unidad de cuidados intensivos. Hay gente ahí en sillas de ruedas. En esa ocasión recuerdo una persona con una enfermedad en su piel expuesta. Y gente ahí. Entonces llevamos a esta persona y saliendo de ese lugar, esta persona fue sana. De este evento hace 30 años. Pero yo me hago esta pregunta, ¿esta persona confió en Jesús para salvación? No sé. No sé, porque hay muchos, las multitudes lo buscaban por la alimentación. Las personas en necesidad buscamos al Señor, pero para que nos resuelva el problema. Y la prueba es bien fácil. Si tú al salir de aquí te sale una prueba COVID positiva, ¿qué hace uno? Doblas tus rodillas. Si te citan mañana a un juzgado y no tienes cómo pagar abogados, ¿qué haces? Ay, Señor. Si tienes un adeudo hipotecario o algo que no sabes pagar, las tribulaciones nos quebrantan. Son bienaventuradas, decía un predicador, porque nos quebrantan. Pero muchas veces el error que ha hecho el mal evangelio de la prosperidad, porque es un mal evangelio, te dice, pídele al Señor, declara, hermano, declara, y entonces vas a tener resultados. Y probablemente aquí hay alguien que ya declaró muchas veces y su vientre sigue cerrado. No es a esa fe a la que se refiere. La fe en el Nuevo Testamento es fiducia, que viene de un griego que significa confianza en una persona viva. No en que me va a dar, porque probablemente no te conteste. Aquí algunos de ustedes han perdido seres queridos por los cuales clamaron. Ahora, quiero hacer un paréntesis. También el entender la soberanía de Dios no quiere decir que no clames. Porque muchas personas que entienden Dios es soberano, entonces ¿para qué le pido si ya sabe cuándo se lo va a llevar? No. Dice que ellos lo subieron por el techo si es necesario. Pero, hermanos, el evangelio de la prosperidad ha hecho un daño tremendo a las personas, porque el día que el Señor no te responda como tú crees que te debe de responder, vas a estar frustrado, llorando y diciendo, ¿dónde estás, Dios mío? Así que, hermano, yo quiero darte consuelo de las Escrituras, decirte, confía en Él. Y la primera pregunta que les puse en su grupo de aplicación para esta semana dice algo así: ¿te has puesto a pensar que el Señor te quiere tener en esa tribulación que te tiene? Mira, un día de estos yo tenía una tribulación y le hablé a un pastor amigo mío que orara por mí y me encantó su oración y se las transmito a ustedes. ¿Sabes lo que me oró? Dice, Señor, te pido por Roberto, si esta tribulación no interfiere con tus planes para su vida y para tu gloria, te pedimos que los saques de eso. Porque muchas veces queremos, Señor, sácame. Porque tenemos una fe como magia en un sanador. No, mis hermanos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto del mensaje. Hermanos, Jesús no vino solo a sanarnos. Muchas veces somos ignorantes y escucha esta frase, que el Señor mismo ha permitido la situación que estás viviendo. No es Satanás.
A veces Satanás usa, como en el caso de Job, fue con el Señor. Satanás le dice, permíteme tocar a Job para que niegue su fe. Pero el que permite y el que pasa, no pasa nada sin la aprobación y voluntad soberana de Dios. Así que lo que no sabes es si Dios ha permitido esto a tu vida. Y si no lo sabes, debes de saberlo. Tú estás ahí porque el Rey ha determinado eso para tu bien y para su gloria. Nuestro segundo punto es que Jesús vino a atender la necesidad más imperante. No era la sanidad. Versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, esto es grande. Alguien diría, ¿no tiene conciencia? ¿No está viendo el esfuerzo que hicieron? Le dice, tus pecados te son perdonados, y no le dice, levántate y anda. Pero hermanos, esta declaración tan corta, creo que es el objetivo de todo el Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito para demostrar, mira Marcos 1:1, ahí lo tienes, voltea a la página, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos escribió su Evangelio para que los lectores de Marcos, incluyéndonos a nosotros, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mira cómo le dice, hijo. No es así como decir hijo, como se dice a veces el sacerdote que le dice hijo a todo el clérigo, no. Está diciendo hijo, porque se está comparando con Dios. Y mira lo que le dice, tus pecados te son perdonados. Él relaciona que el problema más grande de los hombres, aunque una parálisis es tremenda, aunque lo habían metido por el techo y sufría, él dice que él vino a sanar y a llamar justos, injustos y no a justos. Ahí mismo al final del capítulo, después de esta sanidad, versículo 16, léelo conmigo, 2:16. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, él relacionó su ministerio, si bien dijimos que era de la palabra, no es venir a sanar físicamente nada más, sino a sanar, si podemos decir ese término, del alma. He venido a llamar a injustos, a pecadores, y esas son buenas noticias para que está aquí, esclavo de pecados, el que ha fallado. Seamos realistas, hermano, muchas veces tenemos una vergüenza tan grande de nuestro pasado. Muchos de ustedes han sufrido por causa de sus pecados. Muchos hemos hecho cosas que si volviéramos a vivir, no es cierto que dijéramos, ¿por qué lo hice? Me arrepiento. Bueno, el Señor vino a atender esa necesidad. El problema más grande del hombre se llama pecado. La palabra que aparece ahí es amartía. Amartía, tus pecados te son perdonados, es errar al blanco, quedarse corto de los propósitos de Dios. El hombre es pecador por acciones, intenciones y por naturaleza. ¿Cómo sabemos que por intenciones también? Este pobre paralítico no creo que tuviera muchas acciones pecaminosas. No creo que podría correr a robar, no creo que podía correr a golpear a alguien, a matar, a adulterar, a fornicar, probablemente sí, no sé. Pero el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando Él declara esto, a los escribas se les prende un foco. Y mira versículo 6, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes son los escribas, hermanos? Los que, el mismo nombre lo dice, escribían la ley, redactaban la ley, escribían. Conocían la ley de pe a pa. Y mira lo que ellos razonaron. Si tú estás diciendo que perdonas pecados,
No puedes, versículo 7, ¿por qué hablaste así? O dos cosas, o está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Habían dos opciones: que Jesús estuviera blasfemando, mintiendo, diciendo yo soy Dios, yo perdono, o realmente era Dios. Éxodo 34:6 dice que solo Dios puede perdonar. Hermanos, solo Cristo y Dios pueden perdonar pecados. Entonces pasó el Señor, ese nombre es Yahweh, pasó Yahweh por delante de él y proclamó, estas son palabras del Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los escribas oyeron decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, dijeron, o es un charlatán o es Dios, porque solo yo soy es el que perdona los pecados. Isaías 43:25, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, dice lo mismo. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré más tus pecados. Ese yo soy que se está mencionando ahí es el yo soy de la Escritura, el gran yo soy. El gran yo soy es el que borra tus pecados por amor de su nombre. Buenas noticias. Hermano, en pocas palabras lo que estoy queriendo hacer, el punto es que si Dios no resuelve tus problemas, tu mayor necesidad es que Él te perdone de tus grandes pecados. Yo escuché esta voz, no audible, sino que en mi corazón, si se puede decir así, cuando tenía 17 años. Un día el Señor me dijo, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo te pregunto, amigo que nos acompañas, ¿tú ya escuchaste esa voz del Señor? Porque la Escritura dice que el que está muerto, el que está en pecados está muerto. Y si mueres en esa condición, mira, Jesús no le dijo, levántate y anda, porque esto es bien preocupante, a ver las llagas que tienes en la espalda. No, yo te voy a dar vida. Y si tú eres un visitante que estás acompañando a alguien que te invitó aquí y dices, estos locos aquí cantando, yo nunca he ido a una iglesia, el Señor te trajo como ese paralítico. Y te está diciendo, aunque tengas deudas, aunque tengas enfermedades, tu mayor necesidad es que caigas en tus rodillas y le pidas perdón a tu Señor. Ahora vemos aquí la soberanía de Dios en la salvación. Porque muchos piensan y dicen, hay que hacer algo para ser salvo. Este no hizo nada. Ni siquiera dice tenía fe, le fue dada esa fe. Él solo oyó. Y eso es lo que yo creo que nosotros, y eso es lo que nosotros creemos como iglesia en cuanto a la salvación. Dios escoge para salvación y hablan del corazón. Mira, yo crecí en una iglesia, 12, 13 años, campamentos de jóvenes, retiros. Mi corazón duro hasta que Él habló y me convirtió y me perdonó. Muchos de ustedes, como dijo Richard hoy en la oración, lo rechazaban, no lo buscaban y un día Él les habló. Y ustedes respondieron. Eso se llama el perdón de pecados. El perdón de pecados, Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Muy bienaventurado es. Y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El que está en pecado, su vitalidad es un sequedal, peor que el verano, el calor del verano. Estás muerto en vida. Pero te quiero decir, aquí está uno presente, que es Cristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y te quiere perdonar hoy. Y hermano,
amado, si el Señor decide dejarte en la tribulación que tú estás, y no la quita, y ya lloraste, y ya intercediste, si tu pecado ha sido perdonado, te quiero decir esto: tu principal problema ya fue resuelto. Ya no hay, ya eres el hombre y la mujer más bendecida. Y se los estoy diciendo de realidades que vivimos aquí. Al final del primer servicio vino un hermano con metástasis que les digo, me dice esto mismo, pero ya está resuelto mi mayor problema. Yo me quedo viendo y digo, wow, qué fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Este milagro mostró que Jesús era Dios. El propósito de la carta, de la Biblia, del Evangelio de la Biblia, no es centrado en ti. Marcos está escribiendo para que creamos que Él es Dios. Versículo 8, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Hermanos, en la mente de ellos, ¿qué más fácil? En la mente de ellos era perdón de pecados, pero no es más fácil el perdón de pecados, porque el perdón de pecados solo lo puede dar Dios. Pero para demostrarles, a ti te digo, le dice el paralítico, levántate. Y muchas veces, hermanos, cuando la persona se convierte al Señor, en su gracia y misericordia, para que crean que Jesús es Dios, ha tenido a bien sanarlo. A ti te digo, levántate. Jesús dijo, para que vean que tengo autoridad. Y Jesús lo demostró. Aquí hay varias cositas que no debemos de pasar por alto en el texto. Y les dijo, la palabra de Dios en la mente del judío es la única que tiene poder creativo y sanador. Entonces Él les dice, ¿ustedes están dudando que yo soy Dios? Le dijo, levántate, y se levantó. La tierra fue creada por la palabra de su poder. Todo, dice Hebreos, es sostenido por la palabra de su poder. Si el Señor quiere, en este mismo momento puede sanarte de cualquier enfermedad, aunque los hombres hayan dicho que es imposible. Pero lo que Dios está mostrando aquí es, hay algo mayor, tengo una autoridad mayor. ¿Y de dónde proviene esa autoridad? De la otra expresión que dijo. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Yo de joven o de joven cristiano no entendía esa expresión, pensaba que se refería ¿a qué? Pero ese término es la primera vez que lo usa en Marcos, el Hijo del Hombre, y es su título favorito en Marcos. Es uno de los títulos que él se pone, y este título proviene, hermanos, de Daniel 7. En Daniel 7, Daniel tiene una revelación del anciano de días. ¿Se recuerdan esta revelación? Está viendo la gloria de Dios como los profetas solían ver, como Isaías vio la gloria de Dios, como Ezequiel vio la gloria de Dios. Daniel tuvo una revelación del trono de Dios, el anciano de días, y en el 7:13 dice así, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. El anciano de días está sentado en el trono y es nuestro Dios. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, quien se dispuso como cordero inmolado en la cruz, pero que resucitó al tercer día y se le ha dado el dominio sobre todo. Él es Dios. El punto que está haciendo Marcos es que Jesús es Dios.
Y vas a decir, hermano, eso yo lo sé, pero este ha sido un tema que desde el primer siglo de la iglesia ha sido cuestionado. En el código, en el concilio de Nicea se tuvo que hacer para afirmar la deidad de Jesucristo. Y hay muchas formas de minimizar la deidad de Jesucristo, aún en las corrientes contemporáneas, en las iglesias contemporáneas. Si para ti Jesús es nada más el que me sana, el que me provee, a lo mejor no lo estás viendo como el anciano de días, como el Hijo del Hombre. Si para ti, como hay sectas que proclaman que Jesús es el mismo nivel de un arcángel, o que Jesús lo comparan con Mahoma o con Buda, un iluminado. De hecho, el islamismo dice que Jesús es nada más un iluminado. Pero Marcos nos dice, no, Él es el Hijo del Hombre. Hay una corriente reciente en el medio cristiano que pretende revigorizar las costumbres judías y comienzan a decirte que esto es lo más cercano al Antiguo Testamento, hay que guardar la Torá, y etcétera, etcétera. Está metiéndose mucho en Latinoamérica y al final de la disputa tienen argumentos convincentes. Hay personas que las convencen porque no han estudiado su escritura bien. Al final de la disputa se resume en esto: pregúntales, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y va a haber una respuesta ahí, no, que vino a rescatar las tribus de Israel, que... Mira lo que dice primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y más, sigue leyendo primera de Juan, que será nuestra serie. Juan escribe la primera de Juan para que crean, para que estén seguros de que han nacido de nuevo. Hermanos, si tu evangelio no tiene a Jesucristo en el centro, tú necesitas entender: Jesucristo es el Hijo del Hombre profetizado que vino a morir por nuestros pecados. Y al usar ese nombre, mis hermanos, Jesús nos dijo cómo es que perdona pecados. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, vuelve a usar el título, sino para servir. Y aquí está el servicio: para dar su vida en rescate por muchos. Ese Hijo de Hombre se presenta así en Marcos y le dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, no solo le voy a perdonar sus pecados, sino que lo voy a levantar. Lo que quiere decir es que el Hijo del Hombre es aquel que perdona porque dio su vida. Hermanos, en la cruz, fíjate, dice la Escritura ahí mismo en Marcos, de la hora sexta a la hora novena, es decir, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, dice que el cielo oscureció. Nosotros, hermanos, si llega la noche, cae la noche aquí en la ciudad, no sabemos lo que es total oscuridad. Están las lámparas, los focos. Aquí estamos hablando de un cerro en el desierto, el Gólgota, un lugar histórico registrado para los que no creen que Jesús vino en la carne. Se oscurece al mediodía. Y rápidamente los judíos hubieran relacionado esto: la novena plaga de Egipto, antes de morir los corderos, ¿cuál crees que fue? Las tinieblas. Porque para que tú y yo podamos ser perdonados y un día pararme aquí sin ser consumido y decir: a los 17 años el Señor me perdonó, no es porque tengo una cara bonita, porque tengo un linaje bonito, no, es porque el Hijo de Dios, las tinieblas cubrieron la tierra, quiere decir que el juicio que a mí me correspondía cayó sobre él. La novena plaga cayó sobre él, y luego la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, él se puso como cordero en la cruz. Y en esa, de la 6ª a la 9ª hora, él clamó: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él no merecía ser desamparado. Tú y yo sí.
padre escondió el rostro de él. Tinieblas. Pero en el momento que murió, dice Marcos, dio un gran grito y expiró, y el velo se rasgó arriba abajo. Para que todos aquí, los que nos acercamos a Él, seamos perdonados gratuita e infinitamente. Hermanos, conclusión del mensaje. Tú no necesitas un terapeuta, un doctor. Yo quiero decirte algo, hermanos. Probablemente el Señor te va a dejar en esa prueba. No quiero prometer un evangelio. Sí, ven y te va a sanar. Pero tú tienes que estar seguro que tu principal problema ha sido resuelto. Iglesia, tú tienes que estar seguro que tú estás escrito en el libro de la vida y que tú has sido perdonado. Y tú que nos visitas, ven a Él para perdón de pecados. Ahora, quiero decir algo. Vayan en Santiago 5, por favor. Vayan en su Biblia en Santiago. Versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, les serán perdonados. Me encanta que Santiago, probablemente el escritor de esta epístola, probablemente sea no el apóstol Santiago, sino ese apóstol también, pero es el hermano de Jesús. Y él como que nos predica lo mismo que vio en este milagro. Él seguramente presenció este milagro. Y nos dice, ok, Dios también tiene el poder en su gracia a llamar a los ancianos que te unjan y te puede sanar de cualquier enfermedad si Él quiere por su palabra ahí. Pero atiende primero tu situación espiritual. Si hubieras pecado, confiésale tus pecados y también te serán perdonados. Hermano, estoy diciendo esto. Déjame, cierro el mensaje con este testimonio. La semana pasada que estuve allá en la ciudad de Tampa, conocí y me atendieron muy amablemente a la hermana de nuestro hermano Daniel Puerto. ¿Se recuerdan del hermano Daniel que ha plantado allá en el sur de la ciudad? Estamos en la plática de la cena y ella me dice, su esposo más bien dicho, me dice que han tenido 4 años buscando un bebé y que han ido a tratamientos y el doctor les dijo, tú estás infértil ya, busca la adopción, tú no puedes concebir. Yo sentí animarlo, oramos, me dice él, el 31 de diciembre que pasamos con la familia, mi padre, quien es un pastor de años, el padre de Daniel es un pastor de años, 68 años el señor, y le puso manos a su hija en el vientre y le dijo, hija, si Dios te da un hijo, lo seguimos adorando y si no te lo da también. Para no se te larga la historia, eso me lo platican tipo lunes de la semana pasada. Estoy a punto de predicar este mensaje yo y llega el pastor, esposo el cuñado de Daniel. Antes de que te subas a enseñar, tengo una noticia que darte. Yo dije, ¿qué pasó? Pensé que algo aquí en Guadalajara. Mi esposa acaba de salir con una prueba de embarazo positiva. Aquí hay testimonios así. Mi esposa fue así. Porque creemos en un Dios poderoso. Pero también quiero animarte porque aquí hay personas que han clamado 7, 8 años por un hijo y no se los ha dado. Y esa es mi conclusión. Si Dios ya resolvió tu problema, ya está resuelto, hermanos. Yo sé que es fácil decirlo y tú vas a decir, pastor, usted no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Pero ese es mi anhelo como iglesia, que lleguemos a esa fe, que los mártires estaban en el Coliseo y dicen, quítenme la vida, que cuando abra mis ojos estaré frente a mi rey. Y acabamos de cantar, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, lo profundo, ni lo bajo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que sigue creyendo en Él. Amén. Entonces, con eso dicho, vamos a orar también por las necesidades. Vamos a ponernos de pie
Y vamos a pedirle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.